Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal, Menudo Caso, con K de Kilo. En este video, les hablaré del proyecto Majestic 12. En diciembre de 1984, Jaime Shandera, un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo, recibió por correo un paquete en cuyo interior solo había un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros sin revelar. No iba acompañado de ninguna carta ni tenía remitente. Solo el remitente proporcionaba una pista sobre su origen, Nuevo México. Al revelar la película, vio que contenía negativos de lo que parecía ser un informe, del 18 de noviembre de 1952, para el presidente electo Eisenhower. En la primera página había una advertencia. Este es un documento de alto secreto, solo para lectura, que contiene información clasificada, esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En la segunda página había una lista de 12 influyentes científicos, jefes militares y consejeros de información de Estados Unidos. Hasta la tercera página no se apreciaba con claridad el tema del documento: el hallazgo de un platillo volador accidentado y de unos cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. La última página del documento era un memorando del presidente Harry Truman dirigido al ministro de Defensa, James Forrestal, de fecha 24 de septiembre de 1947. En él, Truman daba instrucciones a Forrestal para que pusiese en marcha la operación Majestic 12, pero sin dar ningún indicio de qué podía ser. Revelaciones sorprendentes. Por sí solo, ese memorando no tiene sentido. Pero, al leerlo junto con el informe de 1952, la historia parece clara. En julio de 1947, una nave aérea en forma de disco se estrelló cerca de Roswell y los militares hallaron entidades biológicas extraterrestres. Cuando el presidente Truman fue informado del accidente, autorizó al ministro de Defensa, Forrestal, a formar un comité que se hiciese cargo de la situación. En 1952, cuando Eisenhower fue elegido presidente, se puso en su conocimiento la operación Majestic 12. El informe contiene una lista de los 12 miembros del comité y una descripción de los detalles del accidente. El párrafo final hace hincapié en la necesidad de evitar a toda costa que cunda el pánico, y confirma que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Pero la cuestión es, ¿son auténticos estos documentos? En busca de la verdad, entre los ufólogos hay división de opiniones. En el campo pro-Majestic hay investigadores, como el físico nuclear Stanton T. Friedman, que ha dedicado más de 10 años al tema, y los ufólogos Bill Moore y Jaime Shandera. Para acrecentar el misterio que rodea al Majestic 12, también conocido como MJ-12 o Magic, durante los últimos años han llegado otros envíos a los buzones de los investigadores. El primero era una tarjeta postal enviada a Bill Moore en 1985. Expedida en Nueva Zelanda, sugería que buscase en los archivos nacionales de Estados Unidos unos ficheros recién desclasificados. Moore y Shandera así lo hicieron, y encontraron un memorando que confirmaba la existencia del MJ-12, escrito por Robert Cutler, asesor especial de Eisenhower en Seguridad Nacional y dirigido a Nathan Winning, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Entre 1992 y 1996, otro ufólogo recibió varios documentos relativos al MJ-12, que compartió con Friedman. Se demostró que había dos que parecían auténticos. El primero es una orden breve dirigida al general Nathan Winning, un supuesto miembro del MJ-12, concerniente a sus actividades durante el viaje que realizó el mes de julio de 1947 a Nuevo México, el lugar del supuesto platillo accidentado. El segundo documento es un memorando para el presidente Truman, dictado por el ministro de Estado George C. Marshall y dirigido al viceministro. Si bien en el papel no se menciona directamente el MJ-12, el encabezamiento es Magiqueo 0924-47 MJ-12. La última evidencia. El documento del MJ-12 más espectacular fue enviado por correo en 1994 a Don Berliner, un veterano ufólogo y escritor científico. El anónimo rollo de película contenía 23 páginas de un manual de operaciones del Grupo Especial Majestic 12, datado en abril de 1954. Era un detallado manual de instrucciones titulado Entidades y tecnología extraterrestres, recuperación y destrucción. Como la mayoría de los documentos del MJ-12 están sobre película, no es posible analizar el papel ni la tinta originales. Pero existen muchos detalles objetivos que pueden comprobarse, como las cualificaciones de los 12 miembros del comité, las fechas de las reuniones, el estilo de documentos similares y la validez de las firmas.
Claramente, el MJ-12 era un grupo muy selecto. Además del ministro de Defensa Forestal, había 3 directores del servicio secreto, un general de las fuerzas aéreas, un general del ejército, el ministro del ejército y 5 de los científicos más influyentes de Estados Unidos. Se trataba de la flor y nata de las comunidades militar, científica y de información de Estados Unidos. Si alguna vez ha existido un grupo gubernamental supersecreto relacionado con el fenómeno ovni, podría haber sido este. Una historia secreta. El único miembro del MJ-12 que parecía estar fuera de lugar era Donald Menzel, un astrónomo de la Universidad de Harvard. Había escrito 3 libros y muchos artículos contra el fenómeno. Todos los miembros, excepto Menzel, eran conocidos por tener acreditaciones de alto nivel de seguridad y, como Menzel constaba en la lista del MJ-12, los investigadores pensaron que el documento era falso. Sin embargo, en abril de 1986, Stanton Friedman hizo un importante descubrimiento. Consiguió tener acceso a los documentos de Menzel, depositados en el archivo de la Universidad de Harvard, y averiguó que este astrónomo estuvo relacionado durante 30 años con la Agencia de Seguridad Nacional. Profundizando más en sus indagaciones, Friedman también descubrió que Menzel tenía una acreditación ultrasecreta de alto nivel en la CIA, que realizaba trabajos consultivos de muy alta clasificación para muchas corporaciones importantes de Estados Unidos, que mantenía estrechas relaciones con los otros científicos del grupo MJ-12, y que asesoraba al gobierno en muchos proyectos secretos. Por tanto, parecía que Menzel tenía la cualificación necesaria para estar en el MJ-12. Además, hizo varios viajes a Nuevo México durante 1947 y 1948 a cargo del gobierno. Podían tener alguna relación con el accidente de 1947 en Nuevo México que se comenta en los documentos del MJ-12. Los otros miembros del grupo también fueron investigados. Todos habían trabajado en proyectos de alto secreto, habían formado parte de varios comités de investigación y desarrollo, y ninguno de ellos estaba con vida para ser interrogado sobre sus actividades. Pero sus idas y venidas podían conocerse por muchas fuentes. Registros de llamadas telefónicas, correspondencia, actas de reuniones y otros documentos guardados en las bibliotecas presidenciales y en la de la División de Manuscritos del Congreso. La referencia más antigua a Majestic está en un memorando supuestamente enviado por Truman a su ministro de Defensa, James Forrestal. El comunicado, en el que se menciona al consejero científico del presidente, Vannevar Bush, tenía la fecha del 24 de septiembre de 1947. Este fue el único día entre mayo y diciembre en que Truman se reunió con Bush. Forrestal también lo hizo ese día, un hecho que Stanton Friedman descubrió después de largos meses de investigaciones, incertidumbres. Esta fecha también es significativa porque fue el día después de que Nathan Winning, general jefe del Mando Logístico del Aire, envió un memorando secreto al Pentágono, referente a los ovnis. En él, Winning afirmaba que el fenómeno descrito es algo real y no visionario ni ficticio. Además, un plan de vuelo de 1947 demuestra que Winning había viajado a Nuevo México el 7 de julio de 1947. De acuerdo con el informe, ese mismo día se inició una operación secreta para asegurar el rescate de unos restos, para su posterior estudio científico. ¿Es posible que esto sea solo una coincidencia? Joe Nickell, analista de documentos y escritor para la revista Skeptical Inquirer, cree que es una coincidencia. Concentrándose en el formato y en la presentación de los documentos, ha destacado varios problemas importantes. Uno de los más obvios, opina este investigador, es la firma de Truman. El estudio de documentos autentificados ha demostrado que la firma que lleva el memorando del MJ-12 está mal situada en la página. Además, parece prácticamente idéntica a la de un memorando auténtico de Truman, encontrado por Stanton Friedman. 2 firmas idénticas son sospechosas. Estudio en detalle. Nickell también se refiere en su análisis a los formatos de las fechas, a la tipografía y al estilo del lenguaje empleados en los documentos. De nuevo, mediante el estudio de documentos autentificados, ha demostrado que en los del MJ-12 hay ciertos detalles que desentonan. La conclusión de Nickell es que los muchos elementos anómalos y sospechosos detectados en los documentos del MJ-12 demuestran claramente que se trata de falsificaciones. Pero Friedman no está de acuerdo. Ha dedicado 10 años a la investigación de las objeciones de Nickell y todavía insiste en que los documentos son auténticos. Aún no he escuchado ningún argumento convincente en contra del MJ-12, afirma Friedman.
Francamente, considero que estos papeles contienen los secretos más importantes que jamás han trascendido a la opinión pública. ¿Verdaderos o falsos? Los documentos acerca del Majestic 12 son, ciertamente, los más intrigantes que han salido a la superficie en el campo de la ufología. En su libro Top Secret Magic, de 1996, Friedman presenta una lista de 30 detalles. Si son falsos, es probable que fuesen escritos por alguien que tenía conocimiento de algunos asuntos internos. Si son verdaderos, prueban que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Bueno amigos, hasta aquí con este caso. Recuerda suscribirte para estar al día con los vídeos de Menudo Caso. Y como ya es costumbre, no nos olvidamos del lema de este canal, infórmate e informa, esto es importante. Se me cuidan mucho y hasta el siguiente video, recuerda suscribirte en mi canal.